We wanna, we wanna, we wanna. Queremos resolver la desigualdad racional dada. En general, para resolver una desigualdad racional, queremos comenzar factorando el numerador y el denominador. Luego determine los 0's del numerator y denominator y luego estableceremos estos 0's en la línea de números que formarán intervalos. Y luego probaremos cada intervalo para ver qué intervalos satisfacen el original en igualdad. Mirando nuestra desigualdad racional, el primer paso será factorar el numerador. Factorará en dos factores binomiales. Factores de x cuadrados son x y x. Los factores de menos 12 para agregar a menos 4 serían menos 6 y más 2. Y ahora encontraremos los 0 del numerador y el denominador. Mirando al numerador, queremos saber cuándo la cantidad x, 6x la cantidad x más 2 es igual a 0. Bien, esto es 0 cuando estos factores son iguales a 0. Tenemos x igual 6 o x igual menos 2. Y luego al denominador queremos saber cuándo x, 2 igual 0. Bien, ¿qué ocurre cuando x igual 2? Así que ahora plotaremos estos valores en la línea de números y luego pruebe cada intervalo. Pero al plotar estos 0's del numerador, se pueden abrir puntos o cerrar puntos basado en la desigualdad individual. Aviso que 6 y menos 2 hacen que el numerador es igual a 0, y por lo tanto esta fracción sería igual a 0. Y desde que queremos saber cuándo esta fracción es menor o igual a 0, estos dos valores satisfacerían la desigualdad, y por tanto hacemos puntos cerrados en más 6, y menos 2. Mostrar estos dos valores están incluidos como parte de las soluciones. Así que tenemos menos 2 aquí, digamos más 6 aquí con puntos cerrados. Entonces, cuando los ceros del numerador, los puntos se pueden abrir o cerrar basado en la desigualdad original. Los 0 del denominador siempre serán puntos abiertos porque debemos excluir los valores para hacer que el denominador es igual a 0 porque hemos divisionado por 0. Tenemos un punto abierto en x igual 2. Y ahora probaremos cada intervalo para ver qué satisface la desigualdad original. Entonces, en este intervalo, hagamos una prueba x igual menos 3. Aquí prueba x igual 0. Aquí prueba x igual 3 y aquí prueba x igual 7. Así que si estos valores satisfacen la desigualdad original, todo el intervalo sería parte de esta solución. Y lo haremos usando la forma factorizada de la desigualdad. Así cuando x es menos 3, aviso como tendríamos menos 9x menos 1, que sería más 9 dividido por menos 3, 2 y menos 5. Bueno. Esto es obviamente negativo y el número negativo siempre va a ser inferior o igual a 0, por lo que esto es cierto, lo que significa que todo este intervalo es parte de la solución. De nuevo esto es verdad. Ahora hagamos la prueba x igual 0. Bien, si x es 0, tenemos menos 6x más 2 eso menos 12. Dividido por menos 2, eso es más 6. Más 6 no es menor o igual a 0, así que es falso. Así que saltaremos este intervalo e ir al siguiente intervalo. Cuando x es 3, aviso como tenemos menos 3 por 5 que es menos 15. Dividido por 3, 2 hexasiemens 1. Bien, menos 15 hexasiemens menor o igual a 0, así que es verdadero. Lo que significa que todo este intervalo es parte de la solución. Y ahora probaremos x igual 7. Cuando x es 7 tenemos 1 por 9, eso es 9 dividido por 5. Bueno, esto es obviamente positivo, el número positivo nunca es inferior o igual a 0, por lo que esto es falso. Así que estos dos intervalos serían nuestra solución. Vamos adelante y exprese este uso de la notación de intervalo y las desigualdades. Así que este intervalo sería del infinito negativo a menos 2 cerrado en menos 2. Intervalo de la unión de 2 a 6 abierto en 2 y cerrado en 6. Estamos utilizando desigualdades, podemos decir que x es menor o igual a menos 2. O x es mayor que 2 y menos que o igual a 6. Ahora hay una buena manera de verificar este gráfico.
Así que hagamos eso ahora. Si queremos resolver gráficamente esta desigualdad, podemos graficar la función y igual la cantidad x cuadrada, 4x, 6, dividido por x, 2 y desde que queremos saber cuándo esto es menor o igual a 0, queremos saber cuándo este gráfico está o debajo del eje x porque es cuando serías menos o igual a 0. Mirando nuestro gráfico, tenga en cuenta que tenemos un asinto totalmente asímpoto, también tenemos un asinto total vertical en x igual 2. Así que vamos adelante y dibujemos aquí. Tan otra vez si queremos resolver este gráfico, queremos saber cuándo la función está activada o por debajo del eje x porque es o cuando los valores sí serían menos o iguales a 0. Así que si hemos mirado la parte izquierda del gráfico, aviso como cuando x es menor o igual a menos 2 o desde este punto hacia la izquierda, el gráfico azul está en o por debajo del eje x, y por lo tanto satisfacerá la desigualdad. Y en el derecho aviso como esta pieza aquí está en o por debajo del eje x, y desde que el gráfico se acercará a esta vertical, en el intervalo de 2 más 6 este intervalo aquí, los valores sí serían menos o iguales a 0, por lo que el intervalo de 2 a 6 abierto en 2, cerrado en 6, también sería una solución a la desigualdad. Aviso como estas intervalas coinciden con nuestras soluciones en la pantalla anterior aquí. Así que creo que revisar nuestro trabajo gráficamente es una buena manera de verificar nuestro trabajo. Ok, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.